Señor, gracias porque nos permites acercarnos hasta ti, hasta tu trono. Venimos, Señor, anhelantes de lo que tú puedas decirnos. Entendemos que nosotros mismos no podemos recibir tu consejo si tú no nos lo revelas. Abre nuestro corazón y a través de tu palabra, con tu Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, exhórtanos, corrígenos, para que podamos, al recibir tu palabra, dar mucho fruto que abunde para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Jesús, veíamos con Sergio ahorita que es rey, y creo que fue bien importante entender esto. Me sorprendió ver cómo ni Gedeón ni Samuel decidieron ser reyes, y sino que entendieron el plan de Dios. Ahora, sí, en el corazón del pueblo había la necesidad de un gobernante, tanto como nosotros necesitamos quien nos gobierne. Pero no es toda nuestra necesidad. También necesitamos un sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos un sacerdote? Bueno, rápidamente, o lo más rápidamente que pueda, quisiera que contestáramos 3 preguntas. La primera es: ¿qué es un sacerdote? La segunda: ¿por qué Jesús tiene que ser un sacerdote distinto? Y la tercera: ¿y eso en qué nos afecta? Entonces vamos con la primera. Y capítulo 4 de Hebreos capítulo 4, en el versículo 14, Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y presenta a Jesús así, como un gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un personaje principal en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Era el hombre que podía entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo y ofrecer la ofrenda por el pecado de todo el pueblo, y lo hacía una vez al año. No podía ser cualquiera. Imagínate, de todo el pueblo, solamente los hijos de Leví podían ser o levitas o sacerdotes. Entonces, si tú nacías en una tribu equivocada, pues de plano nunca ibas a entrar al lugar santísimo, nunca entrarías a la presencia de Dios. Solo de la tribu de Leví. Y si tú dices: ay, sí, nací en la tribu de Leví, ok, bueno, tenías que ser de la descendencia correcta para poder ser sacerdote, y no solo levita que atendía las otras cosas. Pero tú dices: bueno, sí, nací en la familia correcta y sí puedo ser sacerdote. Ok, de todos los sacerdotes solo podía ser un sumo sacerdote. O sea que aunque estuvieras en el linaje correcto, si eras el segundo hijo, ya no podías. Tenía que ser el momento correcto. Y tú dices: bueno, pero si fui el primogénito, si soy el correcto, puedo ser el sumo sacerdote. Bueno, solo puedes entrar a la presencia de Dios una vez al año. ¿Te imaginas tantas trabas? Bueno, ese es el sumo sacerdote. Jesús es presentado como el gran sumo sacerdote. Y la primera pregunta que quisiera que contestemos es: ¿qué es un sacerdote y qué es lo que hace? Y vamos a brincarnos de Hebreos 4 al capítulo 5 de Hebreos, y enseguida regresamos. Hebreos 5, vamos a leer mucho el día de hoy, así que agarra tu Biblia. Hebreos 5 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. La primera característica que tenemos es que un sumo sacerdote tiene que ser hombre. O sea, no nos vale otro tipo de criatura, ni siquiera una criatura más poderosa, un ángel, un querubín, un serafín, lo que sea. No, tiene que ser hombre. ¿Por qué? Porque va a interceder a favor de los hombres. Y lo que hace un sumo sacerdote es pararse entre Dios y el hombre a favor del hombre. Es como nuestro abogado ante el juez. El sumo sacerdote es como un mediador, pero es un mediador que nosotros necesitamos. No es como el que está en medio y dice: a ver, yo los voy a reconciliar, Dios, hombres, no. Porque Dios no necesita mediador, Él es perfecto y santo. Nosotros necesitamos a alguien que se pare entre la santidad perfecta de Dios y nuestra perfecta pecaminosidad. Ese es el sumo sacerdote. Se para en medio de entre los hombres, a favor de los hombres,
¿Para qué? Para que presente, dice en el verso 1, ofrendas y sacrificios por los pecados. El pecado es algo que tú y yo constantemente cometemos. Y el pecado no se puede brincar, no puede decir Dios, bueno, pues les voy a perdonar, porque eso sería ser corrupto. No creemos eso de una autoridad que ve una injusticia y dice, bueno, me voy a hacer de la vista gorda. ¿Qué pensamos de una autoridad que hace eso? Es corrupto. Dios no puede ser corrupto. Cuando tú y yo pecamos, ese pecado debe ser sancionado y castigado, y la paga del pecado es muerte. Por eso el sumo sacerdote presenta ofrendas y sacrificios a favor de nosotros, porque necesitamos que alguien lo haga. Necesitamos que alguien se pare entre Dios y yo y presente sangre, porque la paga del pecado es muerte. Versículo 2 me da una segunda razón: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sumo sacerdote era sumo sacerdote, pero seguía siendo hombre. Y seguía estando rodeado de debilidad, y seguía siendo un hombre que necesitaba un sacrificio para sí mismo. Entonces, cuando tú llegabas con tu cabrito, con tu borrego para tu sacrificio, el sacerdote no te podía decir, ¿otra vez? Porque él también lo necesitaba. Y tú podías llegar tranquilo para decir, aquí está mi ofrenda otra vez, porque otra vez pequé. Y el sumo sacerdote podía comprender que él también es así. Verso 3: y por causa de ella, de su debilidad, el sumo sacerdote debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Eso era el sumo sacerdote, elegido entre los hombres, a favor de los hombres, para presentar sacrificios, para comprender nuestra necesidad, porque también él es necesitado. Y dice al final del verso 4, no podía uno, ¿qué vas a estudiar cuando seas grande? Pues yo quiero ser sumo sacerdote. No se puede, tienes que ser elegido. Dios te tiene que tomar. No es tu decisión, es la decisión de Dios. Ahora, verso 5, vamos a ver cómo aplica esto en Cristo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Cristo no se postuló como sumo sacerdote, sino que también fue escogido. Sino que el que le dijo, tú eres mi hijo. ¿Quién le dijo a Jesús, tú eres mi hijo? Dios el Padre. El que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. También dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesús también es sacerdote, pero hace una aclaración: es según el orden de Melquisedec. Y ahorita vamos a hablar de eso. Verso 17: y Cristo en los días de su carne tenía que ser hombre, ¿te acuerdas? Cristo entonces vino a ser hombre, porque tiene que ser un hombre quien interceda por el hombre. No podía ser un ángel, un querubín, un serafín. Tiene que ser un hombre. Cristo se hizo hombre, y en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado. Yo sé que hay muchas cosas ahí que tú dices, pero eso es muy interesante, ¿qué quiere decir? Bueno, estudia el curso de Hebreos que está en el Instituto Bíblico, porque no nos da tiempo de meternos en eso. Fíjate lo que dice después: vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sabes qué puede hacer Jesús? Puede traer eterna salvación. Lo que no puede hacer nadie más, solo Jesús. ¿Por qué? Porque es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Y tú a lo mejor te preguntas, ¿y qué es eso de Melquisedec? Y el autor de esta carta dice, bueno, acerca de eso hay mucho que decir y difícil de explicar, así que no te lo puedo contar ahorita. Y hace toda una exhortación en el capítulo 6, así que nosotros nos vamos a brincar al capítulo 7. Yo te voy a contar lo que dice nada más y vamos a entrar al capítulo 7. Melquisedec es un sacerdote que se encuentra Abraham, y Abraham es anterior a Moisés. O sea, es anterior a la ley, mucho tiempo antes. Y cuando se le encuentra, le da los diezmos y le dice que Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, esto es antes de la ley, antes del establecimiento de
la, digamos, religión judaica. Mucho tiempo antes ya estaba este sacerdote. Este sacerdote es anterior a Aarón, que es el sumo sacerdote de donde parten todos los demás. Dice el escritor de Hebreos que de Melquisedec no conocemos ni su origen ni su destino. Por tanto, es como eterno, porque no tiene ni principio ni fin, porque no sabemos nada de él. Bueno, Jesús es como, más bien, Melquisedec es como Jesús. Jesús no tiene principio ni fin, es eterno y es sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, por eso Jesús no es un sacerdote de Aarón, porque además los sacerdotes de Aarón eran del linaje de Leví. Jesús es de la tribu de Judá. Él no podría ser. Es anterior, como Melquisedec, eterno, sin origen, sin final, sacerdote del Dios verdadero. Ahora, capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el de Aarón, el religioso, llamémosle este religioso que ¿te acuerdas que decíamos que el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificios por sí mismo? Bueno, porque la religión es así. Si por ahí viniera la perfección, porque bajo el sacerdocio levítico recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Lo que está haciendo el escritor es decirnos que Jesús viene de una línea distinta a la del sacerdocio tradicional y religioso. Y cuando viene de una línea distinta es que algo está cambiando, hay algo que es distinto, porque no está siguiendo la norma. Verso 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Te acuerdas cómo es que un sacerdote podía ser sacerdote? Básicamente tenía que morirse el anterior. Cuando se moría el anterior, yo podía ocupar su lugar. Y para que venga el que sigue, ¿qué tenía que suceder? Pues yo tenía que morir. Y así sucesivamente. Pero con Jesús no era por la descendencia, sino, dice al final del verso 16, según el poder de una vida indestructible. Cuando Él resucita de la muerte, con una vida indestructible, Él se levanta como un nuevo sumo sacerdote, pero no según Aarón, porque no es levita, sino según Melquisedec, anterior, superior, y de eso trata toda esta sección en el libro de Hebreos. Espero que me estén siguiendo. Entonces, ¿por qué era necesario un sacerdote? Porque alguien tiene que interceder por nosotros. ¿Por qué Jesús es distinto? Porque Él es un sacerdote de una orden distinta, de la orden de Melquisedec. Bríncate ahí en el capítulo 7 al versículo 22. Por tanto, ya que es distinto, ya que es superior, Jesús es fiador de un mejor pacto. La ley tenía un pacto: el que haga estas cosas va a vivir. ¿Quién podía hacerlo? Nadie. Jesús tiene un mejor pacto, un fiador, un sacerdote de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Había un problema con los sacerdotes, tenían la mala costumbre de morirse casi al final de su vida. Jesús no. Jesús es distinto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, ¿qué pasa con el sacerdocio inmutable? Puede también salvar perpetuamente a los que por Él, a través de Él, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Te das cuenta qué distinto el sacerdocio de Aarón y de la descendencia de Aarón al sacerdocio de Jesús, según Melquisedec, eterno, permanente? Nomás lee el versículo 25. Puede salvar, proteger, librar, preservar perpetuamente a los que a través de Él, no a través de la ley y el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio levítico, sino a través de Cristo se acercan a Dios, y Él vive siempre para interceder por ellos.
Por eso dice el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿sí o no? ¿O quién quiere regresarse al otro sacerdote desechable? Tal sacerdote nos convenía. Mira, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Es decir, él no pecó, entre los pecadores él no se cuenta, eso quiere decir. Y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, porque él no peca, ¿no? Luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, y chécate, ofreciéndose a sí mismo. Y esto también es distinto. El sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Jesús, no solo es el sacerdote, sino también es la ofrenda. La ofrenda perfecta. Un cordero sin mancha, al final de cuentas, solo es un cordero. Jesús es el Cordero de Dios que puede quitar el pecado del mundo. Este sacerdote se ofreció a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. A lo mejor alguien dice aquí, a ver, Iber, me estoy perdiendo, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál es el punto principal? Bueno, capítulo 8, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ningún otro sacerdote ha hecho eso. Este es nuestro gran sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Sino para qué? ¿Te acuerdas para qué servía el sumo sacerdote? Para presentar ofrendas y sacrificios, porque necesitamos por nuestro pecado ofrendas y sacrificios. Todo sumo sacerdote está constituido para esto, por lo cual es necesario que también este nuestro gran sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque no pertenece al linaje de Leví. Si estuviera en la tierra, pues no sería, no califica. Habiendo un sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, a los cuales estos sacerdotes religiosos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio, servicio. En griego es la palabra leiturgos, de donde viene nuestra palabra liturgia. Tiene un mejor ministerio este sumo sacerdote, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles eran las promesas del antiguo pacto? Haz y vivirás. Desobedece y morirás. ¿Cuál es la promesa de este nuevo, mejor sumo sacerdocio? Cree y vivirás. No se trata de hacer, sino solo de creer. Es una mejor promesa, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, pues ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y este es un nuevo pacto. ¿Y qué pacto es este? Verso 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es? Fíjate ahí y subráyalo si quieres. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Primera gran bendición. Dios ya no va a poner una ley que te restringe, sino una ley en tu corazón y en tu mente que te dirige. Segundo, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este nuevo pacto necesita un nuevo sacerdote, un nuevo y mejor sacerdocio.
Bríncate al capítulo 9, por favor, versículo 11. Fíjate cómo lo pensé en describírtelo, pero creo que la Biblia lo hace mucho mejor. 9:11. Acaba de hablarnos de cómo el primer pacto y el segundo pacto y en qué se diferencian y cuál es mejor. Y versículo 11: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Un sacerdote no del tabernáculo que estaba en Jerusalén o en el desierto, no del templo, sino del cielo. Por eso es, según Melquisedec, mejor de los cielos, de los bienes venideros. Verso 12: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Quién nunca se ha sentido como que yo creo que ya no soy cristiano? ¿Quién nunca ha cometido algún pecado en el que dice, ¿cómo es posible si yo ya conocía la palabra? ¿Por qué hice esto? ¿Nunca te has sentido así de fracasado? Bueno, ¿no te da gusto que la redención es eterna? O sea, que el día que Dios te tomó como su hijo, te redimió eternamente. Eso es solo el sumo sacerdote. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Otra vez, si quieres entender eso, busca un curso de Hebreos o busca las conferencias en la página de internet para ver a detalle qué son cada una de esas cosas. Pero simplemente, si los sacrificios de la ley servían para purificar, que eran sangre de animales, fíjate el verso 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Bríncate al capítulo 10, por favor, de Hebreos. Voy tendido como bandido. Capítulo 10. ¿Por qué necesitamos un sumo sacerdote? Porque hay pecado en nosotros. Y los sumos sacerdotes de la religión no podían limpiarnos verdaderamente. Era solo como postergar el juicio. Pero vino un nuevo sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote de nuestra fe, el Señor Jesucristo, con un sacrificio mejor que cualquier otro, que es su propia vida. Ahora, capítulo 10. Uno se preguntaría, entonces, ¿para qué tanto relajo con la ley? ¿Por qué Dios pedía tanto sacrificio? ¿Y por qué tanta cosa? Pues si no sirve, ¿para qué la pidió Dios? Bueno, verso 1 de capítulo 10. Porque la ley, el viejo pacto, teniendo la sombra de los bienes venideros, es una sombra de Cristo que es nuestro bien venidero, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Si tú y yo queremos ser religiosos, jamás vamos a avanzar. Somos como un hámster dando vueltas en una rueda. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Es como los libros de autoayuda. Si los libros de autoayuda funcionarían, comprarías uno y ya. Pero ¿qué pasa con la gente que lee libros de autoayuda? Compra uno y luego el otro y luego el otro y luego el otro y dices, son buenísimos, pero ok, pues sigues comprando. Yo creo que no sirven. Para empezar, lo curioso de los libros de autoayuda es que alguien te tiene que enseñar cómo autoayudarte. Entonces no es muy autoayudable el formato. Eso es como la religión. Si funcionaría, dejaríamos de ofrecer esos sacrificios, dejaríamos de vivir esto. Dice, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Cada que presentabas tu borreguito, tu cordero, tu becerro, a veces del pecado tan grande, tu jirafa, tu elefante, lo que sea, porque no alcanza. Lo único que hacías era reconocer, no puedo. Otra vez, Señor, aquí estoy, otra vez fracasado.
Otra vez no puedo, otra vez es inútil. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿por qué los pidió Dios? Porque tú y yo necesitábamos entender que el pecado es así. ¿Has escuchado a gente que dice: a Dios le gusta la sangre? ¿Por qué pedía tanta sangre? ¿Cuántos litros de sangre? ¿Por cuánto tiempo? ¿Que Dios es sanguinario? No, Dios no quiere eso. Tú y yo necesitamos ver qué es lo que hace el pecado. Y cuando alguien iba con su borrego, con su cabrito, con su becerro, tenía que ponerlo delante del sacerdote, poner su mano en la cabeza y ver cómo lo degollaban y se desangraba y gritaba y pataleaba, y darse cuenta: eso hace el pecado, mi pecado, a una criatura inocente. Eso hace el pecado. Y el día de hoy tal vez no sacrificamos ni borregos, ni cabritos, ni becerros, pero el mundo sacrifica bebés, sacrifica hijos, familia, honra, por el pecado. Dice en el verso 5: por lo cual, por todo esto, siempre tengo esta imagen, que en el momento antes de que Jesús entre en la concepción dentro del vientre de María, en el instante antes de que Jesús abandone el cielo y comience a crecer en el vientre de María, se da la vuelta y lee el versículo 5. Jesús entrando en el mundo, dice, es como si se diera la vuelta y le dijera al Padre: sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, todos los sacrificios que se pusieron no es porque tú los querías, necesitaban ellos, pero no es lo que tú querías. Mas me preparaste cuerpo. A Jesús está entrando a tomar un cuerpo, desde una pequeña célula hasta convertirse en un bebé y luego en un hombre. Me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, ¿qué le agradó? Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué quería Dios? Que hagan su voluntad. Porque su voluntad es perfecta, su voluntad es agradable, su voluntad es buena. Y eso es lo que Él quería para nosotros, pero no podemos. Por eso que necesitábamos un sacerdote. Pero los sacerdotes que podíamos proveer no podían ser suficientes. Así que Jesús prepara un cuerpo, Dios prepara un cuerpo para Cristo, entra en la tierra para cumplir la voluntad de Dios. Verso 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, los sacrificios y ofrendas, para establecer esto último, la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y a veces nos pasa a nosotros: ay Señor, ya no sé qué hacer, voy a hacer mi devocional 5 minutos antes, a ver si así pasa. Y confío más en mi tiempo devocional que en el Dios al que estoy buscando. No, ahora sí voy a ir a la iglesia, todos los servicios de la iglesia voy a estar ahí, y confiamos en el servicio de la iglesia en vez de la iglesia, en vez del Dios al que la iglesia quiere servir. Y dices: voy a empezar a hacer, y son todas, pueden ser cosas buenas, pero hemos olvidado que Dios quiere algo mucho más sencillo. El nuevo pacto es creer en Jesús. Para eso vino. Pero Cristo, verso 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hay nada más que hacer. Una sola obra, una sola cosa, y se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Aquellos que han creído en este nuevo pacto. ¿Qué es lo que tengo que creer? Que necesitas un sacerdote. Que todos los esfuerzos humanos nunca van a llegar a ningún lado,
pero el sacerdote, según el orden de Melquisedec que Dios provee a través de Cristo, es suficiente con una sola ofrenda para rescatarme de la miseria en la que vivimos en este mundo. Nos queda una pregunta. Ya dijimos que es un sacerdote. Ya dijimos por qué Jesús es un sacerdote distinto. Nos queda una pregunta. ¿Y eso en qué me afecta a mí? Y para eso voy a pedirte que volvamos al principio. ¿Te acuerdas dónde comenzamos? Hebreos capítulo 4. El escritor de esta carta primero nos dio la respuesta y luego nos la explicó. Lo que hicimos ahorita fue primero ver la explicación y ahora veamos la respuesta. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Porque verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ya entendimos por qué es un gran sumo sacerdote. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Cómo traspasó los cielos? A través de su sacrificio, presentando su sangre delante, no de este tabernáculo de la tierra, sino el de los cielos, con una sola ofrenda. Traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, fíjate lo que tenemos que hacer. Retengamos nuestra profesión. La palabra profesión no habla de lo que estudiaste, no arquitectura, mecánica. Profesión es lo que profesas. ¿Qué has creído? ¿Qué has creído de Jesús? ¿Qué has creído de ti? ¿Qué has creído de Dios? ¿Qué has creído según lo que Dios te ha revelado en su palabra? Reténlo. Todos hemos vivido momentos difíciles. La pandemia, la pospandemia. Ha habido momentos en los que te preguntas, ¿dónde está? Ok, no voy a dudar de la existencia de Dios, pero ¿le importo? Ok, conozco grandes hombres de fe, seguramente ellos sí le importan, pero yo ¿le importo? Tenemos un gran sumo sacerdote que se dio por ti y por mí, no por la humanidad. Hoy leía a alguien que ponía, cuando Abraham salió a contar las estrellas, te estaba contando a ti. ¿Te acuerdas que Dios le dice, ve y cuenta las estrellas, así será tu descendencia? Y nosotros somos por fe hijos de Abraham. Ahí estaba tu nombre, una de esas estrellas eres tú. ¿Sabes qué? Tenemos un gran sumo sacerdote. Retén tu profesión. No tienes que conseguirla, no tienes que buscarla, porque Dios la reveló a través de su Espíritu por su palabra a tu vida. Solo retén tu profesión. Y alguien puede decir, Iber, pero es que no sabes, yo llegué aquí hecho una piltrafa. Si supieras cómo fue mi pandemia, si supieras cómo fue vivir en mi familia con el logro que soy, si supieras qué es lo que yo hice ayer, si supieras no lo sé. Y dale gracias a Dios de que yo no soy tu gran sumo sacerdote. Pero dice en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Eres débil? Seguramente sí, en algún área. Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Curiosamente lo sabemos porque él lo escribe, ¿no? Él escribió el Pentateuco y él dice, Moisés era el hombre más manso de toda la tierra, ¿no? Y el hombre más manso de toda la tierra erró su caminar en un arrebato de ira, cuando agarra la vara y la estrella contra la roca y dice, vamos a tener que sacarles agua a ustedes. El hombre más manso de toda la tierra. David tenía un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y dónde tropezó? Cuando su corazón se enlaza en adulterio y a partir de ahí comete una serie de pecados, los cuales van a traer una gran ruina a su familia. Pedro era un hombre valiente. Podemos decir muchas cosas de Pedro, pero ¿quién duda de su valentía? ¿Quién se hubiera bajado de la barca a caminar en un mar embravecido? Solo Pedro. Y cuando una mujer le dice, yo te vi, tú estabas con aquel, él dice, no, nada que ver, jamás, no lo conozco. A veces en nuestras áreas más fuertes es donde somos más débiles. Pero todos somos débiles. Y Cristo dice, se compadece de nuestra debilidad.
No es uno que no pueda compadecerse, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que a favor nuestro intercede por nuestra gran multitud de pecados. ¿Por qué Jesús es un sacerdote distinto? Porque su sacrificio es distinto, porque Él mismo es distinto, porque Él es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que con una sola ofrenda hizo perfectos a todos los santificados. Pero ¿te acuerdas que el sumo sacerdote también se compadecía del pueblo? Él sabe compadecerse de nosotros, se acuerda que somos polvo. Y por eso dice el verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿No te encanta que no dice acerquémonos al trono de los diezmos cumplidos y bien pagados? O acerquémonos al trono de los devocionales por lo menos de 3 semanas sin faltar ningún día. Acerquémonos al trono de los que tienen más de 100 versículos memorizados. Acerquémonos al trono de aquellos que oran por más de 20 minutos. Acerquémonos al trono de aquel, es el trono de la gracia. Y la invitación es ahí, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Nunca has estado en una fila en la que no alcanzaste algo? ¿No? O sea, llegué, híjole, ya no hay jamón, ya no hay pan, ya no hay manzanas. Estaba en la fila, venía y no, ya no hay lugar, ya no hay boletos, ya no hay. ¿Sabes qué? En este trono todos alcanzamos misericordia. Pero tienes que acercarte. Él abrió la puerta, el camino vivo a través de su sangre fue abierto. Ahora viene la invitación: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Todos los días Dios renueva su misericordia, porque todos los días yo necesito otra misericordia. Siempre me acabo la misericordia del día anterior, nunca me queda ni tantito para el día siguiente, pero todos los días el Señor la ha renovado. Y hallar además gracia para el oportuno socorro, porque Dios quiere socorrerte oportunamente. Por eso Jesús se revela como sacerdote, y por eso era tan necesario para nosotros. Y si tú el día de hoy dices, pues sí, la verdad, si tuviera que presentar sacrificios por mi pecado, 6 brontosauros no alcanzarían. Porque en mi caminar de pecado he sacrificado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mi trabajo. Si el día de hoy tú vienes y dices, sí, soy un pecador, déjame decirte que tienes un gran sumo sacerdote que te conoce, que te ama y que te está buscando. Que la cuenta ha sido pagada, que el velo del templo que nos separaba de su presencia fue abierto. ¿Te acuerdas que te decía cómo de todo el pueblo uno solo era el sumo sacerdote? Ahora el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, ha abierto las puertas para todo el pueblo. Y Él nos llama, nos dice, acércate confiadamente. Y si quieres hacerlo, eso se hace a través de la oración. Vamos a orar. Señor, gracias porque a través de la religión y los esfuerzos y todo tipo de normas y reglas, nunca podríamos haber llegado a ti. Pero tú te acercaste, tú viniste y te presentas ante nosotros como nuestro sumo sacerdote para presentar ofrendas y sacrificios, tu cuerpo en sacrificio nuestro, tu sangre por nuestros pecados, pero también para compadecerte de nuestras debilidades. El día de hoy, Señor, quisiéramos, para empezar, ponernos a cuentas. Y yo sé que es un poco tarde, pero si estás ahí en tu lugar y
quisieras ponerte a cuentas con el Señor, no es que no va a haber otras oportunidades, seguramente sí, pero ¿por qué desperdiciar esta? Agacha tu cabeza. Si hay algo que tienes que confesarle a Dios, confiésale. Recibe su perdón, recibe su fortaleza, recibe su oportuno socorro. Él lo tiene listo. Si estás ahí en tu lugar y tienes algo que confesarle a Dios, no pierdas la oportunidad de la libertad a la que Él te está llamando. Agacha tu cabeza, te voy a dar 30 segundos. Ponte a cuentas con Dios. Recuerda, Dios no se está enterando de tu pecado, Él estaba ahí. Eres tú quien lo está trayendo a la luz para tener libertad. Señor, aquí estamos, un puñado de hombres pecadores, una singular colección de pecadores, pero que tú nos has amado y nos has traído el día de hoy. Estos son nuestros pecados, esto es lo que tenemos, Señor. Pero también tenemos fe para creerle a tu palabra, una fe que tú nos has dado. Y nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Nos acercamos, Señor, sabiendo que fue pagado el precio, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino por tu gran amor en la cruz. Y queremos alcanzar misericordia, Señor. Necesitamos misericordia. Y aunque es de noche, queremos la luz, Señor. Y queremos la gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque tú fuiste puesto como sacerdote para esto, a favor nuestro. La gloria, la honra de una vida transformada, queremos ponerla delante de ti, Señor. Haz tu obra en nosotros. Que tu Espíritu Santo derramado sobre cada uno de nosotros pueda hacernos distintos, nuevos, verdaderos hijos de Dios para la gloria de tu nombre. Y esto, Padre, lo podemos pedir confiadamente porque venimos en los méritos de nuestro gran sumo sacerdote, tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y todos decimos